Creo que esta podría ser una de las fotos más perturbadoras en la historia del buceo libre. Esta es la última foto de Nicholas Mavoli antes de que encontrara un destino aterrador. Casi puedes notar por la expresión en su rostro que él sabía que algo realmente malo estaba a punto de sucederle. Desde desastres durante el entrenamiento hasta accidentes extraños y récords mundiales que salieron mal, este episodio es una colección de horrores del buceo libre. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Imagina que estás de pie en una orilla de arena, rodeado por el azul brillante de las Bahamas. El aire es cálido y el agua a tus pies es tranquila y clara. Esta era la escena el 17 de noviembre de 2013, cuando Nicholas Mavoli, un hombre de 32 años de Brooklyn, Nueva York, se preparaba para lo que sería su última inmersión libre. Había venido aquí para la competencia Vertical Blue, un evento prestigioso en el mundo de la inmersión libre, y su objetivo ese día era romper otro récord estadounidense. La inmersión libre es un deporte que lleva al límite lo que el cuerpo humano puede hacer bajo el agua. A diferencia del buceo con tanque, los buzos libres no usan tanques de oxígeno. Toman una respiración profunda y luego se sumergen tan profundo como pueden en el océano. Es un deporte peligroso y tienes que conocer tus límites. Pero a algunos buzos les gusta llevar esos límites cada vez más lejos. Y Nicholas era uno de esos buzos. El agujero azul de Dean, donde se llevó a cabo la competencia, es el sumidero submarino más profundo conocido en el mundo. Tiene una profundidad de más de 663 pies. Imagínate estar parado al borde de un pozo profundo y oscuro, el tercer agujero azul más profundo del mundo, sabiendo que una vez que te sumerjas estarás rodeado de agua. Solo agua sin oxígeno ni ningún equipo de buceo, aparte de una máscara, aletas y traje de neopreno. El buceo libre es un deporte donde todo sucede en silencio. No hay salpicaduras ni motores, solo el sonido de tu corazón y la presión del agua a gran profundidad a tu alrededor. Es impresionante, pero también extremadamente peligroso, y Nicholas estaba a punto de sumergirse en sus profundidades. A las 12:25 p.m., Nicholas flotaba de espaldas preparándose mentalmente. Su respiración era lenta y constante mientras se concentraba en llenar sus pulmones con la mayor cantidad de aire posible. Estaba a punto de intentar una inmersión llamada peso constante sin aletas. Esto significaba que no podía usar ningún tipo de equipo para ayudarlo a nadar hacia abajo o hacia arriba, solo su propia fuerza. Su objetivo era alcanzar 236 pies con una sola respiración. Con los buzos de seguridad en posición, Nicholas se volteó y comenzó su inmersión. Se movía suavemente por el agua, su cuerpo cortando el azul como una flecha. Los otros atletas y observadores miraban ansiosos desde la superficie. Seguían el progreso de Nicholas con sonar mientras descendía. Todo parecía estar bien hasta que llegó a unos 223 pies. Ahí fue cuando algo cambió. Nicholas dudó por un momento y parecía que estaba a punto de regresar. En ese instante tomó una decisión. En vez de nadar de regreso a la superficie, siguió descendiendo, decidido a alcanzar su objetivo. Al observar desde arriba, algunos de sus compañeros buzos se sintieron inquietos. Mike Board, otro buzo en la competencia, dijo después: «Bucear a esa profundidad sin aletas es difícil». Sabía que le iba a costar trabajo regresar a la superficie. Finalmente, después de casi 4 minutos bajo el agua, Nicholas salió a la superficie. Su rostro rompió la superficie del agua y de inmediato se quitó los goggles, señalando a los jueces que estaba bien. Pero algo no estaba bien. Arrastraba las palabras y tenía la mirada perdida. Entonces, sin previo aviso, Nicholas perdió el conocimiento y se deslizó de nuevo al agua. El equipo de seguridad actuó de inmediato, sacándolo y llevándolo a una plataforma cercana. Trabajaron rápidamente para reanimarlo, realizando RCP y otros procedimientos de emergencia. Por unos momentos su pulso regresó, pero luego volvió a irse. Después de unos 90 minutos quedó claro que no podían salvarlo. Nicholas Mavoli fue declarado muerto. Fue un momento desgarrador para todos en la competencia. Nicholas se había convertido en una figura muy querida en la comunidad de apnea. Era relativamente nuevo en el deporte, pero ya había causado un gran impacto, rompiendo récords y superando límites. Tan solo unos meses antes, en mayo, se convirtió en el primer estadounidense en bucear a más de 330 pies sin ninguna asistencia. Esa inmersión había sido un gran logro. Algunos dirían que hubo un evento alarmante que estaba advirtiendo a Nicholas solo 2 días antes de su inmersión fatal. Había intentado bucear a 314 pies usando un método diferente, llamado inmersión libre, donde te jalas hacia abajo y hacia arriba con una cuerda. Pero no pudo alcanzar su objetivo. Cuando salió a la superficie tenía sangre en la boca, una señal de lo que se llama compresión pulmonar.
Esto sucede cuando la presión en profundidad hace que los capilares de tus pulmones revienten. Aunque los doctores le dieron permiso para seguir compitiendo, ese evento pudo haberlo afectado a nivel subconsciente. La muerte de Nicolás fue un shock para todo el mundo del buceo libre. Fue la primera vez que alguien murió durante una competencia internacional, y aunque el deporte es peligroso por naturaleza, seguía siendo un recordatorio trágico de lo rápido que las cosas pueden salir mal. Y Nicolás no fue el único buzo libre cuya vida terminó en las profundidades del océano. Menos de un año antes, otra buza, Audrey Mestre, perdió la vida en un intento de romper un récord frente a la costa de la República Dominicana. Su historia es igual de desgarradora. Audrey ya era una buza experimentada. Ella ya había roto récords antes y en la práctica, a principios de esa semana, había alcanzado una profundidad de 558 pies, más de lo que la mayoría de las personas llegará jamás. Audrey tenía solo 28 años cuando estaba a punto de intentar un récord mundial de buceo en uno de los deportes más extremos. Su objetivo era descender a una profundidad de 561 pies con una sola respiración. Sin tanques de buceo, sin suministro de oxígeno, solo pura voluntad humana y una profunda conexión con el océano. El 12 de octubre de 2002, Audrey Mestre estaba de pie en la cubierta de un barco frente a la costa de la República Dominicana. El océano se extendía interminablemente frente a ella, tranquilo en la superficie, pero ocultando las increíbles profundidades que estaba a punto de explorar. Ella no solo intentaba establecer un récord personal. Ella quería superar el récord mundial que tenía su esposo, Francesco Pipín Ferreras. Pipín alcanzó los 531 pies. Audrey y Pipín habían estado entrenando juntos durante años y compartían un vínculo único gracias a su amor por el mar. El buceo libre no es como otros deportes. No hay espacio para errores. A medida que te sumerges más profundo, la presión aumenta dramáticamente, comprimiendo tus pulmones y ralentizando tu ritmo cardíaco. A la profundidad que Audrey buscaba alcanzar, la presión sería aproximadamente 18 veces mayor que en la superficie. La mayoría de las personas no podría soportar eso, pero para Audrey era un desafío que estaba lista para enfrentar. Ese sábado todo parecía estar listo. 13 buzos de seguridad se colocaron a diferentes profundidades para monitorear la inmersión de Audrey y ayudar si era necesario. Ella planeaba usar un trineo con lastre, sujeto a un cable, para descender rápidamente hasta su profundidad objetivo. Una vez ahí, inflaría un globo para regresar a la superficie en cuestión de minutos. La inmersión se suponía que tomaría menos de 4 minutos, pero las cosas no salieron como se planeó. Audrey tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones, y agarró el trineo. Ella descendió rápidamente, el mundo de arriba desaparecía mientras el agua se volvía más oscura y fría. Pero cuando llegó a 561 pies, algo salió mal. Su globo no se infló correctamente y no estaba subiendo de nuevo. Lo que se suponía que sería una caída rápida se convirtió en una lucha de 9 minutos. Los buzos de seguridad sabían que algo andaba mal y se apresuraron a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Su esposo, Pipín, se sumergió para salvarla. Él la llevó el resto del camino hasta la superficie, pero cuando llegaron arriba, Audrey ya estaba inconsciente. A pesar de los intentos inmediatos de reanimarla, incluyendo RCP, Audrey nunca recuperó la conciencia. El mundo acababa de perder a una de sus estrellas más brillantes en el buceo libre. La noticia de la muerte de Audrey sacudió a la comunidad de buceo hasta lo más profundo. Mucha gente se preguntaba, ¿qué salió mal? La autopsia inicial concluyó que se había ahogado, pero los detalles completos del incidente tardaron semanas en salir a la luz. Hubo preguntas sobre si se habían seguido correctamente los procedimientos de seguridad. Algunos creían que no había suficientes buzos de seguridad en el agua para reaccionar rápidamente. Otros señalaron que no había ayuda médica disponible de inmediato en el barco, lo que retrasó el tratamiento adecuado. La muerte de Audrey desató debates sobre el futuro del buceo sin límites. Esta disciplina, donde los buzos usan trineos para descender y ascender rápidamente, puede llevarlos a profundidades extremas para las que el cuerpo humano no está hecho. Los críticos del deporte, como el ex campeón italiano de apnea Umberto Pellizzari, argumentaron que el buceo sin límites se había convertido más en una búsqueda de emociones que en una verdadera prueba de habilidad. Los riesgos simplemente eran demasiado altos. A esas profundidades, el cuerpo experimenta un estrés increíble. La frecuencia cardíaca baja a menos de 20 latidos por minuto, y los pulmones se comprimen a una fracción de su tamaño normal. La sangre se aleja de las extremidades, protegiendo los órganos vitales. Es un mundo alienígena allá abajo, y se necesita todo lo que tiene solo para sobrevivir. Rudy Castanera, el presidente de una organización de buceo libre, dijo que era claro que algo así sucedería tarde o temprano.
Las profundidades que los buzos estaban alcanzando empezaban a llevar al cuerpo humano al límite de lo que podía soportar, y los accidentes se estaban volviendo más probables. Al igual que Audrey, otro buzo libre, Stephen Keenan enfrentaría su propia batalla con las profundidades. En 2017, Stephen Keenan era una figura muy conocida en el mundo del buceo libre. No solo era un buzo habilidoso, también era un experto en seguridad. Dedicó su vida a ayudar a otros a navegar los riesgos del buceo profundo. El 22 de julio de ese año, todo parecía perfectamente planeado para una inmersión en el agujero azul en Dahab, Egipto. Esteban estaba listo para asistir a su amiga y la mejor buceadora italiana, Alessia Cecchini, mientras ella intentaba cruzar una de las estructuras submarinas más peligrosas del mundo, el Arco. Ahora, si no has oído hablar del Arco antes, es un túnel submarino natural a unos 55 metros de profundidad. Los buzos pasan por este túnel de un lado del agujero azul al otro. Es hermoso pero traicionero debido a la profundidad y las fuertes corrientes. Muchos buzos han perdido la vida ahí, subestimando los peligros. Pero con Stephen Keenan como su buzo de seguridad, Alessia se sentía confiada. Habían entrenado juntos y Esteban ya había cruzado el arco muchas veces antes. De hecho, Alessia estaba en su mejor forma. Ella había estado entrenando para el próximo campeonato mundial, y cruzar el arco hacia Hope le parecía una inmersión facilísima. Como su entrenador y amigo, Stephen había organizado todo hasta el último detalle. El equipo de seguridad, compuesto por instructores y buzos experimentados, había ensayado la inmersión una y otra vez. El tiempo era clave. Stephen se suponía que debía encontrarse con Alessia en la salida del arco y escoltarla de regreso a la superficie. Todo estaba planeado, hasta el último segundo. Pero a veces, incluso con la mejor planificación, las cosas pueden salir mal. Alessia comenzó su inmersión, descendiendo suavemente en el agujero azul, siguiendo una rutina cuidadosamente cronometrada. El plan era que ella nadara hacia abajo, usando inmersión libre, lo que significa que se impulsaba jalando una cuerda, y luego cruzara el arco sin aletas. Stephen le había dicho que se mantuviera cerca de la pared del arrecife, para evitar chocar con los dos buzos técnicos que la estaban filmando. Todo parecía ir perfectamente cuando empezó a cruzar el arco, pero aquí fue donde surgió el primer pequeño problema. Como Alessia nunca había cruzado el arco antes, no estaba familiarizada con los sutiles cambios de luz que le indicarían cuándo había salido. Siguió nadando junto a la pared del arrecife, sin darse cuenta de que ya había pasado la mitad. En este punto se movía más rápido de lo esperado, en parte debido a la profundidad. El arco está ubicado a 180 pies de profundidad, donde los buzos adquieren flotabilidad negativa y se hunden más rápido de lo planeado. Mientras tanto, Stephen se preparaba para su parte de la inmersión, una inmersión de peso variable, donde descendería con la ayuda de peso para encontrarse con Alessia cuando saliera del arco. Pero entonces sucedió algo inesperado. Justo antes de su descenso, Esteban pidió 10 segundos extra. Nadie sabía por qué ni hizo preguntas en ese momento. Esteban era el jefe, el que organizaba todo, y ya había cruzado el arco con éxito varias veces. Así que cuando pidió 10 segundos más, su equipo confió en él. Sin embargo, ese pequeño retraso significó que, para cuando Esteban llegó al fondo, Alessia ya había salido del arco y estaba mucho más lejos de la cuerda de lo que se había anticipado. Esteban se dio cuenta de esto de inmediato y corrió hacia ella. Esto fue lo siguiente que salió mal. En lugar de guiarla de regreso a la cuerda lejana, Esteban tomó la decisión rápida de comenzar su ascenso justo ahí. Al principio, Alessia estaba nadando por su cuenta, con Esteban justo detrás de ella. Él la observaba de cerca, listo para ayudar si era necesario. Pero cuando se acercaban a la superficie, Esteban vio que Alessia se estaba cansando. La tomó por las caderas para ayudarla a subir el resto del camino. La corriente era más fuerte de lo que esperaban y los empujó lejos de donde habían planeado salir a la superficie. Cuando llegaron a la superficie, Alessia seguía consciente. Estaba cansada, pero consciente de su entorno. Fue entonces cuando la tercera cosa salió mal. Stephen, el hombre que había sido el protector de todos, estaba boca abajo en el agua. Al principio nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Había un grupo de personas haciendo snorkel cerca, haciendo mucho ruido y salpicando, lo que dificultaba escuchar los gritos de auxilio de Alessia. Rápidamente volteó a Esteban y vio que no estaba respirando. Fue entonces cuando entró en pánico. El equipo de seguridad que estaba alrededor del agujero azul corrió a ayudar. Le dieron respiración de rescate en el agua mientras nadaban llevando a Esteban de regreso a la orilla, pero sabían que el tiempo se estaba acabando. Para cuando llegaron a la orilla, estaba claro que algo andaba terriblemente mal.
El equipo realizó RCP, pero el equipo que necesitaban no estaba ahí. En ese momento no había desfibrilador en el agujero azul, e incluso la ambulancia tuvo que estacionarse lejos del agua. A pesar de sus mejores esfuerzos, Esteban nunca recuperó la conciencia. Esteban Keenan murió ese día mientras salvaba a una amiga. Los buzos creen que pudo haber sufrido una pérdida de conciencia por hipoxia en aguas poco profundas. Esta condición ocurre cuando el cerebro se queda repentinamente sin oxígeno. Fue una pérdida devastadora no solo para la comunidad de buceo, sino para todos los que lo conocían. Él fue un héroe para muchos, un entrenador, un amigo y un hombre que dio todo lo que tenía para asegurar la seguridad de los demás. Sin embargo, poco antes, otra tragedia golpearía el mundo del buceo libre. Natalia Molchanova era una leyenda en el mundo del buceo libre. Nacida en la Unión Soviética en 1962, Natalia Molchanova se formó en un entorno de estricta disciplina y trabajo duro. Entrenaba como una atleta de la vieja era soviética, pero con un corazón lleno de alegría y risas. Natalia no empezó a practicar el buceo libre hasta que tenía más de 40 años, lo cual era inusual para un deporte donde muchos atletas comenzaban jóvenes. Pero eso no le impidió convertirse rápidamente en la mejor. Ella rompió límites que nadie pensó posibles para una mujer de su edad, o para cualquier persona, en realidad. A lo largo de su carrera, Natalia rompió 41 récords mundiales y ganó 23 campeonatos mundiales. Era conocida por su notable consistencia y su calma bajo una presión extrema. No solo era conocida por sus habilidades físicas, también desarrolló técnicas mentales para mantenerse tranquila y concentrada bajo presión. Una de estas técnicas era algo que ella llamaba desconcentración de la atención. Era una forma de meditación que le permitía expandir su enfoque a todo su entorno en lugar de concentrarse solo en una cosa. Ella decía que esto le ayudaba a mantenerse relajada y consciente del estado de su cuerpo mientras buceaba. Natalia creía que esta fortaleza mental era tan importante como el entrenamiento físico. Para cuando tenía 53 años, Natalia era considerada la mejor apneísta del mundo. Su apodo, La Máquina, venía de su capacidad para resistir más que casi cualquier persona en el deporte. Ya fuera en buceo de peso constante, donde los buzos deben nadar de regreso con el mismo peso que llevaron hacia abajo, o en buceo sin límites, donde un trineo los lleva a lo profundo del agua, Natalia dominaba en cada disciplina. Aunque Natalia era una maestra en mantenerse tranquila y controlar su respiración, el océano siempre es impredecible. El 2 de agosto de 2015, Natalia estaba en España dando clases de apnea a un estudiante ruso adinerado. Era un día como cualquier otro, pero después de la clase decidió hacer una inmersión por su cuenta. No se suponía que fuera nada demasiado profundo ni desafiante, especialmente para alguien como ella. Ella ya había buceado mucho más profundo antes, llevando al límite la resistencia humana. Pero esta vez las cosas salieron mal. Nadie sabe exactamente qué pasó durante esa inmersión. Natalia no tenía observadores de seguridad con ella, lo cual es común en las inmersiones fuera de competencia. Después de todo, ella era la buza más experimentada del grupo, y parecía una inmersión de rutina. Pero cuando no regresó a la superficie, sus compañeros buzos empezaron a preocuparse. Buscaron, pero Natalia había desaparecido. Durante días, equipos de búsqueda recorrieron las aguas frente a la costa de España, pero nunca encontraron su cuerpo. Se cree que fuertes corrientes submarinas pudieron haberla arrastrado, o que pudo haber perdido el conocimiento en lo profundo del agua. En el mundo del buceo libre, los desmayos siempre son una amenaza, especialmente si el cuerpo se queda sin oxígeno por demasiado tiempo. Sin buzos de seguridad para ayudar, incluso los mejores buzos libres pueden perder la vida en el océano. La desaparición de Natalia fue un gran impacto para la comunidad de buceo. ¿Cómo pudo alguien tan hábil, tan disciplinada y tan fuerte desaparecer durante lo que parecía una inmersión sencilla? Su hijo Alexei Molchanov, quien también era un campeón mundial de apnea, siguió buscándola durante días. Finalmente, después de una larga búsqueda, aceptó que su madre se había ido. Ese fue un momento desgarrador para él, para su familia y para todos los que admiraban a Natalia. Muchos especularon sobre qué fue exactamente lo que salió mal. Algunos pensaron que las poderosas corrientes frente a la costa de España podrían haber sido demasiado fuertes, incluso para alguien tan experimentada como Natalia. Otros se preguntaron si ella había sufrido una pérdida de conciencia por hipoxia en aguas poco profundas, una condición peligrosa que ocurre cuando un buzo pierde el conocimiento antes de llegar a la superficie. Fuera cual fuera la causa, Natalia se había ido, perdida en las profundidades que habían definido su increíble vida. Y así, Natalia Molchanova se unió a la lista de leyendas del buceo perdidas en las profundidades.
Una semana después, otro buzo intentaría su propio récord mundial y también enfrentaría un final trágico. Guy Garman, mejor conocido como Doug Deep, no era ajeno a superar los límites. El 15 de agosto de 2015, él estaba intentando lo que muchos buzos considerarían impensable: romper el récord mundial buceando a 1,200 pies frente a la costa de St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pero esta inmersión no solo se trataba de establecer un récord para Garman. Era una prueba de los límites humanos y la culminación de años de planeación y preparación. Sin embargo, a pesar de su dedicación y cuidadosa planeación, las cosas salieron terriblemente mal y Garman no volvería a la superficie con vida. Garman tenía 56 años y solo había estado buceando durante unos 4 años, pero su pasión por el deporte ardía intensamente. Era otorrinolaringólogo, un especialista en oído, nariz y garganta. Su formación médica le daba una perspectiva única sobre cómo el cuerpo humano podía adaptarse a condiciones extremas bajo el agua. El buceo se había convertido en algo más que un pasatiempo para él, era una obsesión. Garman ya había realizado inmersiones profundas en el pasado, alcanzando 248 metros en un intento anterior. Esta vez estaba listo para ir aún más lejos. Mientras Garman y su equipo se preparaban para la inmersión, todo parecía estar en orden. Habían pasado 2 años planeando, ensayando y reuniendo un equipo de apoyo que incluía a su hijo, Kip, y a su esposa. La inmersión de Garman seguiría un plan cuidadosamente trazado. Descendería a unos 656 pies con sus buzos de apoyo, luego continuaría solo hasta la marca de 1,200 pies. Una vez ahí tomaría un marcador de profundidad para probar que lo logró y ascendería de nuevo al nivel de 656 pies, donde su equipo lo encontraría para el tramo final de regreso a la superficie. Pero el buceo profundo a este nivel conlleva riesgos extremos. Mientras más profundo vayas, más aumenta la presión. A 1,200 pies, la presión es 35 veces mayor que en la superficie. Es como si el peso de 3 elefantes estuviera presionándote. Esta inmensa presión puede aplastar los pulmones de una persona, y a estas profundidades incluso pensar con claridad se vuelve difícil debido a una condición llamada narcosis por nitrógeno. Esto sucede cuando el nitrógeno de los tanques de aire se acumula en el torrente sanguíneo, causando confusión y una sensación de euforia que puede nublar el juicio. Para combatir esto, los buzos usan una mezcla especial de gases llamada Trimix, que reduce los niveles de nitrógeno. Pero incluso con estas precauciones, los riesgos son graves. También existe el peligro de la enfermedad de descompresión, o el mal de descompresión. Cuando un buzo desciende a lo profundo del océano, su cuerpo absorbe nitrógeno. Si ascienden demasiado rápido, el nitrógeno puede formar burbujas en su torrente sanguíneo, lo que provoca dolor intenso, daño a los órganos o incluso la muerte. Para evitar esto, los buzos deben hacer paradas de descompresión, deteniéndose a varias profundidades en el camino de regreso para permitir que su cuerpo libere de manera segura el nitrógeno acumulado. Garman lo sabía bien, y su plan de buceo incluía tiempo para paradas de descompresión en el ascenso. Garman llevaba 5 tanques atados a la espalda, llenos de Trimix, oxígeno, nitrógeno y helio para inmersiones profundas de más de 30 metros. Planeaba descender a 30 metros por minuto, con el objetivo de alcanzar 360 metros en 12 minutos. El equipo midió cuidadosamente la cuerda de buceo y la ancló al fondo del océano. Revisaron todo 2 veces y se sintieron seguros. A las 6 de la mañana, Garman y su equipo de apoyo entraron al agua. Al principio, el descenso fue según lo planeado. El equipo lo siguió hasta la marca de 656 pies, donde se detuvieron y Garman continuó solo. Su tarea era sencilla: seguir la línea de descenso hasta el fondo, tomar el marcador y regresar. Garman sintió inquietud mientras descendía en la negrura total. El peso familiar de su equipo parecía más pesado. El aislamiento era abrumador. La presión apretaba su pecho y su mente iba a 1000, llena de preocupaciones. Luchó contra el impulso de entrar en pánico, concentrándose en su respiración y en la cuerda de descenso. El equipo en la superficie esperaba que se reuniera con ellos en el nivel de 656 pies después de unos 38 minutos, pero los minutos se alargaron hasta 1 hora y luego 2. A medida que pasaba el tiempo, no había señales de Garman, ni siquiera burbujas que subieran desde las profundidades. Sus buzos de apoyo rápidamente comenzaron a buscar a mayor profundidad, con la esperanza de encontrarlo. La situación se volvía más crítica con cada minuto que pasaba. Los buzos rastrearon las aguas oscuras, buscando cualquier indicio de dónde podría estar Garman. Pero no había nada, no había burbujas ni movimiento, solo silencio.
El equipo buscó durante horas, pero pronto se dio cuenta de la trágica verdad. Algo había salido terriblemente mal, y Garman no iba a regresar. Su esposa y su hijo, que habían esperado ansiosamente en la superficie, se sintieron devastados. Lo que debió haber sido un momento de triunfo, se convirtió en una pesadilla inimaginable. 3 días después, encontraron el cuerpo de Garman. Su equipo permaneció intacto y su tanque seguía sujeto. Sin embargo, nadie sabía exactamente qué salió mal durante su inmersión. Los expertos creían que la narcosis por nitrógeno pudo haber jugado un papel. La narcosis es una alteración reversible de la conciencia que ocurre al bucear a profundidad. Es causada por el efecto anestésico de ciertos gases a alta presión parcial. A tales profundidades, incluso los buzos experimentados pueden desorientarse y perder el sentido de la orientación. Muchos en la comunidad de buceo habían expresado preocupaciones antes de la inmersión de Garman. Aunque era apasionado y decidido, solo había realizado unas 600 inmersiones. Aunque eso pueda parecer mucho, el buceo profundo es otra cosa completamente distinta. Bucear a 1200 pies requiere un nivel de experiencia que muy pocos buzos poseen. De hecho, menos de 10 personas en el mundo han buceado a más de 800 pies usando equipo de respiración autónomo, y más personas han caminado en la Luna que las que han completado con éxito una inmersión a esas profundidades. Justo una semana antes de la inmersión, el equipo de Garman publicó un video en YouTube mostrando sus preparativos. Buzos experimentados lo vieron y se sintieron alarmados. Vieron la inmersión como demasiado ambiciosa para la experiencia de Garman y creían que su equipo carecía de la experiencia necesaria para una misión tan peligrosa. Advirtieron que la inmersión estaba llena de señales de alerta. El buceo profundo es uno de los desafíos más extremos que un ser humano puede enfrentar, y ninguna cantidad de preparación puede eliminar los riesgos. El océano es impredecible, y hasta el error más pequeño puede tener consecuencias fatales. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.